Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos a través de todas las multimedia de Galáctica, se podría decir que estamos con estudio nuevo, enchulado, sí, estamos con un nuevo formato de este 2025 y obviamente para ustedes, vecinas y vecinos, son estas conversaciones. Fortalecer la cívica, fortalecer el diálogo, las opiniones. Todas las opiniones son bienvenidas con el respeto, con la mirada, siempre la mirada en común que apunta a estas cosas, las entrevistas galácticas, al fortalecimiento de poder dialogar. Y en el día de hoy vamos a conversar, arranca estas entrevistas galácticas con una amiga de la casa, ex constituyente, activista medioambiental de tomo y lomo, como se podría decir, saca la voz y saca las garras por el medio ambiente, siempre la hemos visto a través de todo su tremendo trabajo. Hablo de Camila Zárate, que está junto a nosotros acá en los estudios de Galáctica. Camila, bienvenida, un gusto, ¿cómo estás? Hola Alfredo, bien y tú. Bueno, feliz de estar de vuelta acá en Radio Galáctica. Espero que quienes nos estén escuchando hayan tenido un buen retorno de vacaciones, porque ya, bueno, empezamos marzo con todo. Exactamente, empezamos marzo con todos, como tú mencionas muy bien, Camila, y ahí está un poco lo que queremos ahondar. Super lunes, como podríamos decir, primera semana de trabajo, pero vamos de lleno a un tema muy importante, porque la visita de Camila Zárate acá en San Antonio tiene que ver con algo bastante importante. De hecho, vamos a mostrar lo que refiere a la publicidad, el afiche de la difusión de la actividad en la cual usted viene acá a San Antonio. Si podemos ahondar en esto, Camila. Sí, por supuesto. Este taller está pensado en las y los vecinos de San Antonio para que puedan informarse de qué es esto de la permisología y esta agenda gubernamental y del Congreso antipermisología. En qué consiste, por qué esto nos afecta, por qué nos tendría que importar esta temática, sobre todo acá en la provincia. Ya que se podría decir que es un término netamente más nuevo y lo que refiere también las situaciones que se ven también estos tratos, esto que mencionaste muy bien, que es la permisiología. Hablemos un poco de esto, Camila, porque yo creo que si le podemos explicar a nuestras vecinas y vecinos sumamente sencillos como en qué está presente, por ejemplo, en el cotidiano de la vida, este término. Bueno, la permisología, y hay que decirlo así, es un invento, no nos guste o no nos guste decirlo de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Chile siempre ha existido y en otros países la evaluación. La evaluación es necesaria. Es necesario evaluar los proyectos de inversión para que estos sean buenos proyectos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, si tú eres un titular, un proyecto, eres un privado, puede ser el Estado también, y quieres hacer, estamos hablando por ejemplo en San Antonio, para que la gente se ubique, quieres hacer un proyecto de extensión portuaria, ¿cierto? Aquí no se trata de que necesariamente no haya una expansión portuaria o si la haya, ¿me entiendes? Eso es la discusión posterior. Pero si tú quieres instalar una expansión portuaria, tienes que evaluar. ¿Para qué? Para saber si cumples con la normativa, tanto ambiental como la normativa en otras áreas que podrían ser relacionadas al comercio, áreas relacionadas a la cultura, todas las áreas, y a su vez también para ver si existen impactos sociales, ¿cierto? Que podrían también verse involucrados. O sea, para poder ver si ese proyecto es viable, si ese proyecto nos va a hacer bien, más allá del interés particular de quien quiera levantar el proyecto, obviamente que va a ser siempre con el interés de poder tener ganancias económicas, bueno, hay que ver si ese proyecto es o no es bueno para el conjunto. Es decir, es el momento donde un interés individual tiene que regularse en base a el bien general, ¿cierto? Y eso incluye varios aspectos, incluye el aspecto de dónde se emplaza, incluye el aspecto de si es que van a haber ecosistemas o no involucrados. Por dar un ejemplo, en la expansión del megapuerto de San Antonio se está pensando la posibilidad de rellenar ciertos espacios demasiado importantes en términos ecosistémicos, que se les conocen como ojos de mar, ¿cierto? Y por lo mismo es que este proyecto se tiene que evaluar. Entendiendo un caso concreto, lo que ahora
viene es hacer la conexión con la permisología, ¿cierto? ¿Qué es lo que está planteando ahora los sectores empresariales? Y digo ahora porque ha sido de los últimos meses prácticamente, que esta evaluación desincentiva la inversión. Es decir, que debido a esta evaluación no pueden haber proyectos de inversión en Chile y por tanto se está afectando el crecimiento y el progreso. Esa relación es falsa. Porque generalmente se ocupa esa excusa, ¿no? Es que los proyectos están teniendo exigencias medioambientales más altas, participación ciudadana, adendas también que hemos visto, por ejemplo, en el último caso de que la participación ciudadana que se ha visto, por ejemplo, con este mismo proyecto del megapuerto, donde se hizo esta participación con las adendas. Nuevos términos, nueva nomenclatura que la ciudadanía tiene que tener presente, Camila. Claro, bueno, siempre se ha hablado muchas veces de la burocracia, ¿cierto? Esta guerra contra la burocracia, ya lo veníamos escuchando en el gobierno de Sebastián Piñera, que iban a hacer una guerra contra la burocracia. Luego el ministro Mario Marcel empezó con lo mismo, con el gobierno de Boric, y por eso es que al menos los ecologistas hemos visto más bien una continuidad entre Sebastián Piñera y Boric, y no un gobierno ecologista como hubiésemos esperado, ¿cierto? Pero me imagino que eso vamos a hablar después. El tema es que se han utilizado distintas nomenclaturas, ahora ya no se habla tanto de burocracia, se habla de permisología, pero de todas maneras están hablando de lo mismo, de la evaluación para poder saber si el proyecto es o no viable, si el proyecto cumple o no cumple con la normativa. Y esto es muy importante porque tú no te puedes saltar las filas. Los proyectos se tienen que evaluar para que sean buenos proyectos, porque si nosotros no utilizamos lo que se llama en derecho ambiental el principio preventivo, ¿cierto? Es decir, actuar antes de que ocurra un daño, después las consecuencias son a veces hasta irreversibles. Y por lo mismo que se tiene que actuar antes. Por lo mismo antes tenemos que ver si el proyecto cumple o no cumple con la regulación. No es que se estén exigiendo más cosas, si ustedes pueden ver, la verdad es que la legislación ambiental no ha tenido ninguna modificación relevante desde el año 2010. Es la misma regulación que hemos tenido estos últimos, ya 15 años, y por tanto no es real que hayan mucho más trabas a la inversión. Es la misma regulación. De hecho, en la Convención Constitucional intentamos de que hubiera un poquito más de regulación, porque muchas veces hay proyectos que siguen destruyendo, que siguen cometiendo ecocidios que le hemos llamado, y para prevenir eso entendíamos que la regulación ambiental tenía que endurecerse un poco más. Ni siquiera eso, o sea, estamos con la misma regulación de hace 15 años y aún así están diciendo que supuestamente hay más regulación. Y por eso lo único que ha cambiado ha sido un discurso, porque la permisología en sí no es verdad. Nosotros tenemos la misma regulación de los últimos 15 años y lo único que estamos pidiendo es que los proyectos no se salten la fila y se evalúen correctamente. Y esa evaluación incluye, por supuesto, la participación de la ciudadanía. Siempre hemos pedido que la ciudadanía pueda participar como parte de la evaluación y para eso se requieren que existan ciertos plazos para que eso ocurra, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, nos parece también algo muy grave que se esté pensando en eliminar la participación ciudadana para que los proyectos avancen más rápido. O sea, por lo mismo, la verdad es que todo este discurso de la permisología es algo que nos va a afectar mucho, tanto, bueno, acá los sanantoninos, la sanantonina, la provincia, la región. Nosotros tenemos una de las regiones con más conflictos ambientales, incluso a nivel, de Chile, pero también pensando en Latinoamérica, ¿cierto? Somos un país con muchos conflictos ambientales. Y eso y eso hay que decirlo, no es un problema de que, tanto ecologista, talibán, que está intentando frenar la cuestión, no. Es porque los titulares, los privados, ingresan mal los proyectos. Si nosotros vemos en la evaluación por qué se están rechazando los proyectos, es porque los titulares o los privados no cumplen con la normativa, no cumplen con algo básico que es tener que saberse las leyes del país para decir, cumplo o no cumplo, y si cumplo, ingreso un proyecto. Pero en vez de eso, prefieren llegar y poner un proyecto, por ejemplo, con Dominga, cerca de un archipiélago que tiene una enorme riqueza de biodiversidad y que puede dejar en deterioro total un montón de ecosistemas e incluso podría provocar la mortalidad de un montón de pingüinos. O sea, eso es no saberse la normativa y querer que te aprueben de todas maneras y hacer todo el lobby que están haciendo para que igual los aprueben. Eso la verdad es saltarse la fila. Y por lo mismo es que creemos que la permisología
Es un invento que le está haciendo muy mal a la evaluación, muy mal a las políticas públicas, se puso al centro de la agenda, está generando una presión importante en el Congreso para generar cambios que no van a ayudar a la ciudadanía. De fondo, dentro de esta conversación, estos 10 minutos ya de conversación y hacer el resumen de este análisis, Camila, la permisología, bien dicho ahí, tiene que respetarse, tiene que desarrollarse tal cual como lo es, ya que específicamente en el territorio de San Antonio tenemos a la vuelta de la esquina un megaproyecto, como es el megapuerto, con lo que conlleva carreteras, diferentes ministerios que se unen a este proyecto, y todo esto debe estar en norma. Así debería estar, y así se ha hecho en los últimos ratos con esta participación ciudadana, con las adendas. ¿Cuál es lo grave, viéndolo por el otro lado, porque sabemos ya las estructuras, cuál es lo grave de hacer vista gorda, por ejemplo, a problemas y a proyectos que dañen o que tengan conflictos medioambientales? Bueno, lo que puede pasar es, por ejemplo, lo que pasó con Pascualama, ¿cierto? Que finalmente una minera alteró un glaciar y eso significó no haber actuado a tiempo. No actuar a tiempo, por ejemplo, también lo que pasó con las zonas de sacrificio, ¿cierto? Quintero y Puchuncaví, Coronel, en donde no hubo ningún tipo de evaluación ambiental, se empezaron un montón de proyectos y finalmente la comunidad tiene que estar viviendo constantemente periodos de contaminación al punto de tener que suspender clases por intoxicaciones. Eso pasa cuando no se actúa a tiempo. No estamos hablando de una cuestión abstracta, estamos hablando de situaciones que afectan gravemente a los ecosistemas, pero también a la ciudadanía, cuando no se evalúan los impactos ambientales a tiempo. Y por eso es que esto podría afectar gravemente a la población también, y es un tema muy, muy relevante. Y otro ejercicio que tiene que ver también con los apagones de luz, por ejemplo, que he vivido Santiago en el último tiempo, se pone a llover, hay un poco de viento, se corta la luz en Santiago. ¿Qué pasa también ahí? ¿Tiene que ver algo también la permisología en esto? Bueno, como decía, la permisología es la evaluación, ¿cierto? O sea, que le han puesto este nombre antes le llamaban burocracia, ahora le llaman permisología, pero en el fondo es lo que ellos dicen, bueno, el retraso excesivo por la evaluación. Y ese retraso excesivo que ellos lo quieren instalar, que se debe a quienes nos preocupamos por el medio ambiente y la ecología, las comunidades, bueno, nosotros decimos que en realidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que los proyectos son malos, ¿cierto? Y el problema de que un proyecto sea malo es que finalmente... De estándares ahí, exactamente, de estándares normales que deberían estar dentro de la ciudadanía, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, cuando un proyecto genera daños ambientales es porque no está cumpliendo con ciertos estándares. Acá tenemos otro ejemplo bien irrelevante que tú mencionas, Alfredo, los cortes de luz, ¿cierto? Los cortes de luz es algo no deseable, y si ocurre es porque hubieron problemas estructurales anteriores. Hay problemas de distribución. Bueno, primero hay que saber que el sistema energético se divide en lo que es la etapa producción, la etapa transmisión y la etapa distribución, ¿cierto? Y hemos tenido problemas sobre todo en la etapa de transmisión y distribución. Transmisión son estas, bueno, grandes líneas de tensión, ¿cierto?, que trasladan la energía, y luego la distribución que se hace en la ciudad. Cuando pasó esto de los vientos, ¿cierto?, que finalmente terminaron echando abajo distintos árboles y cayó la energía en Santiago, ahí tenemos un problema de infraestructura, ¿cierto?, de distribución eléctrica que se pudo haber evitado a tiempo. Algunos dicen, bueno, se pudo haber soterrado, por ejemplo, la distribución eléctrica. Hay distintas vías y también obviamente es muy importante las reservas de energía. Hay algunas ya familias y hogares que han optado por tener su autogeneración, por ejemplo, que también es una alternativa bien interesante porque, bueno, es de baja escala y a su vez también permite cierta autonomía y soberanía a nivel familiar. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cuando las cosas no se hacen bien, y lo que pasó ahora recientemente, este martes pasado, es que el problema se dio a nivel de la distribución, ¿cierto? Y es por eso que algo que pasó en el norte chico, por la forma de distribución que actualmente tenemos, terminó afectando a todo el país. Y eso sucedió, bueno, ya saben, por un problema de negligencia de la empresa concesionaria a cargo de la transmisión de energía, que es una empresa privada, y ahí nuevamente nos viene la discusión, ¿cierto? Bueno,
¿Cómo es posible que esté en manos de una empresa privada, que no elegimos todos, ¿cierto? Una cuestión tan importante como el abastecimiento de energía. Y a su vez también cuáles son las capacidades para que esto funcione correctamente. ¿Y dónde está el nexo con la permisología? Y acá hay que tener mucho ojo. Están utilizando este ejemplo para decir que en realidad el problema es que falta más línea de transmisión. Pero eso no es el problema. El problema, ya sabemos que hay un problema de control, hay un problema de gestión, hay un problema de que no hay soberanía. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos ninguna posibilidad de decidir dónde queremos energía, desde dónde viene. ¿Qué tipo de energía? Claro. ¿Qué tipo de energía? Exactamente, porque queremos energías limpias, por supuesto, exacto, a baja escala. No queremos a Chiloé, por ejemplo, que le están diciendo que, bueno, energías limpias, pero están generando un polo de desarrollo energético para exportar energía y llenándola de líneas de alta tensión. O sea, eso tampoco es lo que queremos, ¿cierto? ¿Qué tipo de energía queremos? ¿Cómo la queremos? Bueno, eso es lo que está faltando actualmente, pero ellos quieren lograr lo contrario, ¿cierto? Ahora instalar la permisología para llenarnos de línea de transmisión que van a estar, bueno, pasando entre medio de un montón de bosques, de ecosistemas. Ya vemos que ya tienen el radar puesto en la reserva La Biosfera, Campana Peñuela, ¿cierto? En Valparaíso para llenarla de líneas de alta tensión, y esa no es la solución. Entonces, claro, hay nuevamente un sector empresarial interesado, sector privado interesado en que le aprueben sus proyectos de transmisión de energía, pese a que pasa al medio de comunidades, de ecosistemas, vienen a instalar nuevamente el tema de la permisología para que les aprueben esos proyectos. Y esto también vuelve a ser complejo porque no se ataca el problema de fondo, y es todo lo contrario, que tengamos mayor administración, claro, mayor participación, que decidamos qué tipo de energía queremos, cómo hacemos esto que le hemos llamado, ¿cierto?, soberanía energética, que no es lo mismo que seguridad energética. Seguridad es solo tener energía, pero con la soberanía tú decides qué tipo de energía, tú decides desde dónde viene la energía, hasta dónde, porque nosotros no decidimos que la energía que llega a nuestros hogares tenga que ver con la energía que se produjo en el norte, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se deberían poder decidir, pero el relato de la permisología apuesta a que no decidamos nada, ¿cierto? A que los proyectos queden al alero de los empresarios privados y que ellos finalmente digan, bueno, me quiero instalar aquí, y como me quiero instalar aquí, quiero que me aprueben. Ya vimos también, hay un caso súper relevante que ocurre en el norte, en donde un proyecto energético se quiere instalar al lado de uno de los centros astronómicos más importantes del mundo que tenemos en nuestro país. Y eso obviamente que va a afectar los cielos, va a afectar la astronomía, y va a afectar con ello obviamente un área importante de la ciencia y el conocimiento de Chile y del mundo, donde somos pioneros. Pero en el fondo, bueno, ellos van a alegar la permisología, que no les importa, y porque ese privado quiere poner el proyecto ahí, bueno, quiere que se lo aprueben ahí. Eso es lo que pasa cuando no hay evaluación. No hay posibilidad de que las actorías conversen, que se pueda ver, bueno, quizás no tenga que emplazarse aquí, quizás se puede emplazar más allá, pero sin evaluación eso no es posible. Y por eso nosotros somos súper tajantes y enfáticos. Perdón. La permisología solamente está entrampando una discusión de fondo que tiene que ver con cómo decidimos y hacemos mejores proyectos de inversión en Chile, porque no queremos cualquier inversión, queremos una buena inversión. Sin duda, para que queden claros, vecinos y vecinos, es el concepto de la permisología, y que también va de la mano del lado político, obviamente, pero yo quedo ahí como ciudadano preocupado, porque no es la idea que se salten los estándares normales, por ejemplo, de alguna empresa que quiera desarrollar algún rubro que tenga algún impacto negativo dentro del territorio, y si si la permisología lo aprueba, dan estos, se podría decir, estos comodines para que corran más rápido los permisos. O sea, estamos apurando el proceso de la contaminación, estamos apurando, lo estamos haciendo vista ciega de los estándares nacionales e internacionales, también como deberían estar, y lo otro de los recursos naturales, o sea, el cuidado de nuestro medio ambiente, de estar ahí presente. No, estamos haciendo vista gorda a cuestiones que ya son conocidas, pero que obviamente no se difunden mucho, que es que, por ejemplo, Chile lidera el ranking de muertes por contaminación de Latinoamérica. Chile también lidera el ranking de estrés hídrico de Latinoamérica, y lidera el ranking de ser el primer país de Latinoamérica en agotar todos sus elementos naturales
que se utilizan en el año, que tiene un nombre además bien científico, que es que se logra esa caducidad, ¿cierto? Pero en el fondo hay un problema grave en Chile. Chile además, y esto tiene que ser muy relevante en términos de todas estas comunas costeras en que nos estamos ubicando, es un país que tiene una fragilidad muy grande en términos climáticos. Es un país muy vulnerable al cambio climático. Entonces nosotros tendríamos que estar preocupados en estos momentos de cómo enfrentamos el cambio climático, cómo hacemos resiliencia, cómo nos adaptamos a los desafíos climáticos, sobre todo considerando algo que ya es conocido, ¿cierto? Que el mar está avanzando y cada vez las playas se están reduciendo. Entonces también, ¿cómo lo hacemos para resguardar las playas que aún tenemos, los ecosistemas que aún tenemos, las barreras naturales, que evidentemente se ven también, se ven perjudicadas, ¿cierto?, por este avance del mar y esta problemática climática. Sí, bueno, todos estos cambios que vienen, Camila. Y de hecho, disculpa un poquito, y te quería hacer el cambio, porque para retroceder un paso de la conversación, es también esta soberanía que hablaba un poco de lo que refiere a la energía, y ahí quiero parar un poco en esta soberanía, porque el ciudadano chileno, lamentablemente, no puede elegir el servicio en el cual quiere tener la empresa de electricidad, de agua potable. Están ya prácticamente decididos esas empresas en los territorios. Es ahí también donde quizás en el futuro, haciendo cambios bastante importantes, donde se incorporen las nuevas tecnologías, las nuevas energías limpias, la solar, en fin, como, no sé, en el domicilio uno puede tener energía solar y no sufre los apagones, no sufre el tema de los inviernos, pero también el monopolio económico que existe, porque detrás de todo esto está el gran negocio de la energía, y ahí alimenta a muchos a empresarios y también a muchos políticos, y ahí quizás también puede ser algo del tope de la muralla de todo esto, y también hacer estos express passes, estos free passes de permisos a los diferentes proyectos que están en nuestro territorio, Camila. Claro, mira, con las empresas eléctricas pasa lo mismo con las empresas sanitarias, son lo que le llaman los monopolios naturales. O sea, tú no vas a poner hartas tuberías compitiendo entre sí, ni quieres llenar de cables para que compitan entre sí, un poco lo que nos está pasando con el ámbito de las telecomunicaciones, ¿cierto? No es la idea fomentar ahí una competencia, pero lo complejo es que, entendiendo que existe un monopolio natural, no puede ser, o es muy complejo que ese monopolio esté a cargo de un privado que lo que busca es lucrar, no busca una función social y pública. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, aquí probablemente está mal el enfoque, ¿cierto? Porque el enfoque de un servicio público, que nosotros lo llamamos incluso como un bien común, ¿cierto? La energía es un bien común, el agua es un bien común, bueno, incluso la educación, etcétera. No pueden ser bienes que estén al alero de un interés privado. Tendría que haber ahí un interés público con distintas actorías, no necesariamente solamente el Estado, eso lo hemos dicho, las comunidades organizadas también tienen algo que decir. También muchas veces la gestión comunitaria puede suplir roles públicos en las comunidades sin ningún problema, y es más, a veces la misma participación comunitaria termina siendo también un elemento que permite poner por encima el bien común sobre el bien particular, sobre todo si tiene que ver con el territorio donde tú habitas, ¿cierto? Porque vas a querer cuidarlo. Entonces ahí es donde uno también puede ir jugando con estos roles públicos, y claro, que el privado sea parte, pero sea parte de una administración que sea colectiva. Ese es un poco el enfoque a donde vamos con lo que tiene que ver con la soberanía, Alfredo. Y estas discusiones parecieran muy abstractas, pero no lo son, porque hoy en día tenemos súper claro que la discusión de la economía es una discusión fundamental, ¿no? Y no solamente tenemos que pensar en mantener la economía que tenemos, porque ya sabemos que es una economía además bastante desigual, que no ha traído grandes avances para la sociedad, sino que tenemos que empezar a pensar una economía distinta. ¿Y cómo vamos transitando esa economía distinta? Una economía que permita más participación, una economía con más soberanía, una economía que sea armónica con la naturaleza, para que también podamos resguardar tanto el bien público de las generaciones presentes, pero también de las futuras generaciones, ¿cierto? Porque la economía no se acaba acá.
tenemos que también tener una mirada a largo plazo, y es una mirada que tampoco nos permite mucho esta economía basada solamente en la extracción de minerales, porque los minerales también tienen un plazo debido a que son elementos no renovables. Entonces hay que hacer sí o sí un tránsito en términos económicos, diversificar la economía, y son discusiones de fondo que a mí me da la impresión que se están intentando de un poco esquivar con esto de simplemente no, es que tenemos que enfocarnos en la permisología, eliminar la permisología y hacer que los proyectos avancen, y que supuestamente con eso se va a traer mayor ganancias para las personas, pero la discusión de fondo no se está dando. ¿Qué tipo de economía queremos? Exacto. Y ahí quizás el discurso de la permisología es el desarrollo, que apuramos los procesos para el desarrollo. Pero ¿para qué el desarrollo? ¿El desarrollo para las empresas o para la comunidad? Y ahí tiene que haber ese equilibrio. Estamos acá en esta conversación, en las entrevistas galácticas, junto a Camila Zárate, hablando de estos conceptos, nuevo concepto, donde, por favor, quédense con este concepto y googleenlo, porque es muy, pero muy importante lo que refiere todo lo que está en su entorno de la permisología. Exactamente. Camila, esto se va a desarrollar, tu visita está dentro del marco de una charla que se va a desarrollar en el Sindicato de la Construcción. Hablemos un poco también de esta charla. Bueno, esta charla lo que busca es poder explicar también cuáles son las modificaciones que traen estos proyectos de permisología en el Congreso, porque hay un interés por parte, bueno, del sector empresarial, pero también del gobierno, de que estas modificaciones queden listas en el mes de marzo. Entonces este va a ser un mes clave en la discusión parlamentaria, y es necesario que hagamos la ciudadanía, que votó por las distintas parlamentarios que se encuentran en el Congreso, hagan un emplazamiento a su senador, a su diputado, y vean si es que van a votar a favor del bien público, del bien común, o a favor de este relato, la verdad, bastante manoseado que ha inventado el sector empresarial, llamado permisología, que hasta cuesta pronunciarlo, ¿cierto? Pero es bastante complicado porque Exacto. Es muy técnico. Sí. Entonces, en cambio, la ciudadanía lo que busca es que haya una mejor economía para todas y todos. Lo que vemos acá con la permisología es más bien que se aprueben proyectos que van a beneficiar a unos pocos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, ¿vas a apoyar el bien público o solamente vas a apoyar aquellos proyectos que se quieren saltar la fila? Y por eso siempre pongo de ejemplo a Dominga. Dominga es un proyecto, algo que también vamos a conversar en la charla, es un proyecto que ha utilizado todas las artimañas posibles para ser aprobado. Y hablo de todas las artimañas porque de verdad las ha utilizado todas. O sea, primero, influir a través de la familia de Sebastián Piñera, que era una de las grandes accionistas de este proyecto, a través de una venta que realizaron en Islas Vírgenes Británicas, con la intención obviamente de tener como paraíso fiscal donde realizar un contrato. O sea, pueden haberlo hecho en Chile, no, lo hicieron allá, con claras intenciones, ¿cierto? Y ahí en esta contratación, en esta venta, lo que buscaban era, por ejemplo, en una de las cláusulas se determinó que no se protegiera ambientalmente el sector donde se iba a emplazar Dominga. Y eso dependía además de Sebastián Piñera, que era parte de la familia Piñera con quien se estaba contratando. O sea, eso es terrible en términos de corrupción, en términos de independencia de los poderes públicos. O sea, que el mismo presidente de la República esté involucrado en un contrato de venta de una minera que se va a emplazar en nuestro país, y esté también implicado en un contrato en donde asegura que no se va a proteger ese lugar, que es una potestad de él, para que se pueda emplazar el proyecto. Y eficazmente el gobierno de Sebastián Piñera fue lo que hizo, ¿cierto? No protegió el lugar y por tanto el proyecto se puede emplazar. Entonces, eso es el problema cuando se involucra estas artimañas políticas para poder aprobar proyectos que ya sabemos van a traer un perjuicio enorme para la ciudadanía. Otra cuestión que hizo Dominga, lo que tiene que ver con la ministra Sabá, ¿cierto? De hecho se ha hablado muy poco de eso. Bueno, ya ahora ya no está ejerciendo funciones, ¿cierto? Debido a este escándalo que se destapó, de unos chats que tenía con Luis Hermosilla para poder ayudarlos en causas relacionadas con Sebastián Piñera.
¿Por qué? Porque esta situación que pasó con Dominga, que les acabo de relatar, se supo a través de Pandora Papers. Y cuando eso se supo, se trató, bueno, de investigar. El fiscal a cargo de investigarlo fue el fiscal Guerra, que quedó en nada, ¿cierto? No hizo nada. Y luego la ministra Sabat, en una devuelta de favores a Hermosilla, pero también a Chadwick, dado que ambos ayudaron para que fuera votada y electa como ministra de la Corte de Apelaciones, ayudó a Hermosilla en la redacción de un escrito, en la conformación de la Corte de Apelaciones de ese día, la sala donde ella también participaba, para que ganaran la posibilidad, ¿cierto?, de que este tema no se investigara durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, la verdad es que han habido varias cuestiones bien complejas con este proyecto de Dominga. Ahora vemos lo que hace poco también hicieron un proyecto que le llamaron ENVIS, que era una actividad donde supuestamente las comunidades locales iban a poder mostrar sus emprendimientos. Pasó esto el 4 de enero y resulta que la comunidad se vio engañada porque nunca les mostraron nada relacionado a sus emprendimientos, sino que finalmente se vieron conversando con funcionarios a cargo de poder hacer un blanqueamiento para Minera Dominga y que fuera aprobado. Esto días antes de la votación que tenía que hacer el Comité de Ministros de la Sustentabilidad. Y luego que el Comité de Ministros de la Sustentabilidad, como si no fuera suficiente, ¿cierto?, rechazó el proyecto Dominga, empezó después el lobby en el Congreso, nuevamente con el tema de la permisología, que había que eliminar el Comité de Ministros. Entonces, de alguna manera, aquí vemos lo que no queremos como proyecto de inversión en nuestro país. Este tipo de proyectos mineros portuarios, que además de generar perjuicios ambientales, sociales, también en la economía, por ejemplo, de la pesca, el comercio local, además hacen todo este tipo de artimañas para saltarse la fila, y este es uno de los proyectos que también está apoyando este discurso de la permisología y haciendo presión en el Congreso para que se aprueben todas estas modificaciones. ¿Cuáles modificaciones? Por ejemplo, la modificación de la ley de autorizaciones sectoriales. Voy a dar un solo ejemplo porque en realidad son muchas modificaciones, pero un ejemplo claro. Quieren reemplazar la evaluación por una declaración jurada. ¿Y qué es eso? Bueno, que tú en un papel dices, bueno, yo juro que cumplo con toda la normativa ambiental. Eso no es evaluación ambiental. ¿Qué es eso? También, ¿Qué es eso? Pero es ridículo, ¿cierto? Por otro lado, también en la reforma que quieren hacer a la ley ambiental, que es también la reforma más relevante, por ejemplo, quieren que no se evalúen ambientalmente ningún tipo de modificación a los proyectos. ¿Y qué pasa si en la modificación en realidad quieren hacer? Bueno, por ejemplo, puede ser, aquí vuelva al ejemplo de San Antonio. Hay un puerto, pero la modificación del puerto es una expansión portuaria que puede ser gigante, que puede pasar por encima un montón de humedales, pero como la modificación no se evalúa, está aprobada, sin pasar por ninguna evaluación. O sea, ese tipo de cuestiones es inaudito. Sí. En mismas horas de sacrificio, todas las pocas evaluaciones que existen son por modificaciones de proyectos, porque obvio, los proyectos son del 60. No se evaluaron, se evaluaron sus modificaciones y ahora quieren eliminar la evaluación de las modificaciones. Por eso digo, estos son proyectos creados para saltarse la fila y que los proyectos de inversión privados no se evalúen. Así que la verdad es que estamos en un escenario bien complejo. Sí. Yo creo que el tema de Dominga es algo que nos debería hacer reflexionar respecto de qué tipo de proyectos de expansión, de inversión queremos en nuestro país. ¿Queremos proyectos así, con este tipo de artimañas legislativas, con favores políticos, o queremos proyectos que la verdad tengan armonía con los bienes públicos que tenemos en nuestro país, que son la naturaleza, que son los bienes comunes, y con la sociedad en su conjunto? Y queremos también, obviamente, proyectos que cumplan con la normativa, no que se las salten. Entonces, la verdad es que nos parece bien preocupante lo que está ocurriendo, porque vemos que también hay poca información, y por eso mismo te agradezco, Alfredo, de que nos dé el espacio para poder informar de estas cosas que poco se hablan, poco se conversan, y esperemos que seamos cada vez más los que estemos hablando de este tema. Estamos en la entrevista galáctica conversando junto a Camila Zárate, y es esto, Camila, la idea, hacer el diálogo, fortalecer la cívica a través de la comunicación, el rol de la comunicación que tiene que estar presente en los territorios, con la responsabilidad y también con la libertad de pensar, la libertad de expresión,
que tan bien le hace a la comunidad. Hay que expresarse y a través de los medios de comunicación. El monopolio, estamos lejos de eso. Al contrario, la libertad apunta a que todas las voces puedan ser escuchadas y en el día y en esta ocasión acá en las entrevistas galácticas aprendiendo este concepto de lo que refiere la permisología que nos trae Camila Zárate aquí a las entrevistas galácticas. Camila, muy entretenida la conversación, muy nutritiva se podría decir a lo que refiere a estos nuevos conceptos y también para comprender el horizonte y la visión del mundo político a través de las industrias que tienen que respetar los las normas correspondientes en todo su buen sentido de lo que refiere a la palabra. Y lo otro es que tenemos este mes de marzo, estamos con el Super Marzo. Marzo trae también consigo una fecha importante, como lo refiere la celebración también del Día del Agua, si podemos ahondar en esto, porque siempre hay actividades a nivel nacional, haciendo un pequeño giro de esta conversación, Camila. Sí, bueno, también en marzo, además de esta discusión que se va a hacer parlamentaria, tenemos un hito muy importante porque es el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Y es un hito que se ha ido conmemorando todos los años, pero lo hacemos también con una visión de alerta, ¿cierto? Por la situación de escasez hídrica que estamos viviendo en nuestro país, que también tiene este modelo de privatización que es único en el mundo, ¿cierto? Donde se privatizó el bien a través de la privatización de los derechos sobre el bien, que son los famosos derechos de aprovechamiento de agua. Y eso ocurrió a través del modelo de una constitución, que en su artículo 19, número 24, inciso final, estableció que existe propiedad para los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, y entonces lo que hay en el comercio y en el mercado es un mercado de aguas de los derechos, que son los derechos los que te dicen, bueno, cuántos litros por segundo de agua tú puedes utilizar. Entonces, en los hechos, aunque sea el agua un bien nacional de uso público, mientras el derecho a utilizar el agua se comercialice, el agua está privatizada. Y en estos momentos, bueno, pertenece a privados. Somos también, bueno, otro ranking del cual no estamos muy contentos ni contentos, es que tenemos una enorme concentración de los derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, que un 1% de los dueños concentra algo así como más del 70% de los derechos de aprovechamiento de agua total. Entonces esa concentración genera también desequilibrio, desigualdad hídrica. Bueno, ya se ha hecho conocido a nivel mundial el caso de Petorca, ¿cierto? Que sabemos que el agua le pertenece a unos privados que privilegian la plantación de palto, que además seca completamente la cuenca, para la exportación y para tener su negocio andando, mientras la gente no tiene agua para poder tomar y no tiene agua para poder hacer sus necesidades básicas. Yo creo que muy pocas veces, hasta que nos cortan el agua, nos damos cuenta de cuánto necesitamos el agua, ¿cierto? Para lavar los platos, para tomar agua, por supuesto, para bañarnos, para regar las plantas, para darle agua también a los animales. El agua se usa para todo, para lavarnos las manos, por ejemplo, cuando fue el COVID era muy necesario lavarnos las manos constantemente y no nos damos cuenta hasta que nos falta, ¿cierto? Ese elemento vital. Y bueno, hay muchas comunidades en nuestro país a las que ese elemento vital les falta casi todas las semanas, ¿cierto? Y no solamente estamos hablando de Petorca, estamos hablando de un montón de comunidades rurales en distintas zonas de la región de Valparaíso, de la región de Coquimbo, de la región de O'Higgins, ahora ya la región del Maule, porque pasa también que los monocultivos, que son estos cultivos que utilizan mucha agua porque usan especies exóticas y las tratan de una manera que no permite ningún tipo de equilibrio ecológico, entonces usan y usan agua, en este momento estamos prácticamente exportando agua, están cada vez expandiéndose más hacia el sur, entonces la situación de escasez hídrica se está dando también hacia el sur. Y por eso es que este tema hay que hablarlo una y otra vez. También está el problema sanitario, ¿cierto? Las empresas sanitarias que también en nuestra región de Valparaíso han sido bien complicadas en términos de estándares mínimos que SVAL muchas veces no cumple, sobre todo que tiene que ver con la sanitización, con el tratamiento de las aguas, que es algo que se refleja en las cuentas de agua, pero que muchas veces no se cumple por las empresas. Entonces el tema del agua pasa al centro en esta fecha, que es el 22 de marzo, el elemento natural que nos compone, somos 70% agua, el elemento vital para la vida en todas sus dimensiones y que además también se expresa de distintas maneras, ¿cierto?
en el mar, en los glaciares, en los humedales, y bueno, toda esta discusión que les acabo de decir que tiene que ver muchas veces con el agua dulce que es subterránea, que está en nuestras cuencas, y que tenemos que cuidar y utilizar racionalmente, pero no podemos si ciertas personas tienen acaparadas las aguas y no permiten una distribución por cuencas, con una gestión que sea realmente integral. Así que ese es el debate que queremos poner sobre la mesa. Vamos a hacer distintas movilizaciones, nos hemos juntado todos los movimientos socioambientales con un fin común y esperamos también que sea una buena iniciativa para que otras organizaciones, movimientos, estemos trabajando para un mismo fin, porque finalmente ese es el espíritu, ¿cierto? Que podamos poner en el centro nuestros objetivos comunes, y uno de los objetivos comunes sin duda tiene que ver con desprivatizar el agua, con defender y proteger las aguas y defender también a aquellas personas que protegen el agua. Hay que mencionarlo, no podemos salir de entrevistas sin mencionar que Julia Chuñil sigue desaparecida. Ella es una defensora del bosque, una defensora de las aguas. No hemos visto un gran movimiento por parte del gobierno para su búsqueda. Nos parece realmente grave porque no sabemos dónde está, y lo último que se supo también es de amenazas contra ella de los grupos forestales que tenían un enorme interés por las hectáreas de bosque nativo que ella estaba protegiendo. Entonces, hay que decirlo, también tenemos que proteger y defender a quienes protegen la naturaleza, porque hay una amenaza constante, y lo que se está poniendo acá en el centro es la vida, no los intereses particulares. Entonces tenemos que también defender a nuestros defensores. Nos sumamos a tus palabras, Camila, exactamente. ¿Dónde está? Y la información, el gobierno que ponga más herramientas, más recursos, por favor. Una extensa, grata conversación. Agradecer tu visita, Camila, acá a los estudios de Galáctica. Siempre es grato poder conversar con usted e informar también a nuestras vecinas y vecinos de esto, lo que refiere en el día de hoy la permisología, donde también se va a dar una charla en el Sindicato de la Construcción. Esta entrevista queda en el canal digital, queda a través de YouTube, queda en Spotify, donde se puede compartir, donde se puedan informar y también ver las diferentes miradas también que tienen actualmente estas visiones políticas que andan apurando el tranco, como podríamos decir, en el campo de proyectos que realmente parece que dañan el medio ambiente o no dañan el medio ambiente. Tienen que pasar por toda la documentación y los estándares normales. No tienen que pasar la bicicleta, no tienen que saltar la fila, no, al contrario, tiene que haber una rigurosidad en la fiscalización para que nosotros, los ciudadanos de los territorios, no tengamos que estar sufriendo con contaminaciones externas, como lo hacen nuestros amigos y hermanos en Puchuncaví, en todo este sector, este cordón industrial, que lamentablemente ahí pasó la persimología, pasó y hizo y deshizo lo que realmente con las industrias. No queremos Alfredo, eso. Si hubiera fiscalización ciudadana, probablemente no hubiese ocurrido el apagón del martes. Mire. Por eso es tan importante que tengamos buenos proyectos de inversión en nuestro país. Y también la participación, como lo menciona muy bien, la participación ciudadana es fundamental para todo esto. Dejarte los últimos 5 minutos, Camila, para algún tema en particular, algún tema que quieras tocar, la política local. ¿Cómo ves tú actualmente, cómo se ve el escenario en un año importantísimo, este 2025? Bueno, creo que es importante que nos empecemos a involucrar nuevamente en la política, que también nos empecemos a involucrar en las organizaciones sociales, comunitarias. Sigamos también en las redes sociales a aquellas organizaciones que están defendiendo la naturaleza. Sabemos que no hay mucho espacio para poder conversar estos temas, entonces la invitación es a que, por ejemplo, este programa lo redifundan, se generen nuevos espacios de conversación, generemos también redes de comunicación para que podamos hablar cada vez más de estos temas. Por supuesto, mi cuenta @Camila Zárate en Instagram está disponible para cualquier duda que tengan sobre este tipo de temas relacionados con la ecología, en particular con la permisología, y insistir, tienen que empoderarse porque son sus parlamentarios los que tienen que decidir cuáles son las leyes que tienen que ponerlos en el centro ustedes. O sea, ellos no deberían mandarse solos o solas, y por lo mismo es que hay que participar más de la política, hay que emplazar, hay que preguntar al parlamentario, oiga, ¿cómo va a votar con las leyes relacionadas a permisología? ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en contra?
Ojalá que voten en contra de este tipo de iniciativas, de proyectos de ley, que lo que van a hacer es desregular la fiscalización ambiental, la evaluación ambiental. Hemos llamado incluso un retroceso en términos ambientales, y por lo mismo es que es tan importante estar ahí, ¿cierto? Fiscalizar, apoyar a las organizaciones que están haciendo este trabajo, denunciar también cuando vemos algún problema grave también en nuestra comunidad, y por supuesto involucrarse. Así que bueno, esa es la invitación, y muchas gracias, Alfredo, por la invitación.